Animador de hoy para presentarlo, para darle la bienvenida a Mediterráneo de Joan Manuel Serrat y por razones obvias además, a quien tengo hoy de coanimador, además un lujo, es un hombre que mezcla varias profesiones y de una manera ejemplar. Un actor con más de 45 años de experiencia en teatro, 30 años en cine, televisión, más de 25 años como profesor, como coach de actuación. Un hombre que es formado en educación, en comunicación social, en todas las artes escénicas y bueno, ha sabido mezclar muy bien todas estas profesiones en el ejercicio de la suya. Sobre eso y más hablaremos en el programa. Le doy la bienvenida a Antonio Cuevas. Bien, y bueno, además al profesor, yo no sé si llamarlo profesor o simplemente Antonio. Antonio. Él me dirá, Antonio, pero lo cierto es que es un hombre que siempre ha dejado una huella bonita en el país. Bienvenido. Muchísimas gracias. Referente al nombre, quería leerte una cosita muy cortita que dice: mi nombre no importa, ni mi origen. En realidad no tengo nombre, ni sexo, ni edad, ni tierra. Hombre y mujer, niño y viejo, ayer y mañana, norte y sur, los dos géneros, los tres tiempos, las cuatro edades y los 4 puntos cardinales convergen en mí y en mí se disuelve. Mi alma es transparente. Si se asoman a ella, se hundirán en una claridad fría y vertiginosa. Y en el fondo no encontrarán nada que sea mío, nada excepto la imagen del deseo de ustedes que hasta ahora ignoraban. Yo soy el lugar del encuentro. En mí desembocan todos los caminos. Espacio, soy puro espacio lleno y vacío. Yo estoy aquí, pero también estoy allá. Todo es aquí, todo es allá. Estoy en cualquier punto eléctrico del espacio y en cualquier fragmento imantado del tiempo. Ayer es hoy, mañana, hoy. Todo lo que fue, todo lo que será, está siendo ahora mismo, aquí en la Tierra o allá en la estrella. El encuentro. Dos miradas que se cruzan hasta no ser sino un punto incandescente. Dos voluntades que se enlazan y forman un nudo en llamas. El fuego que moldea el barro de una vasija que me contiene a mí mismo. La radio, eco y espejo de la palabra. La radio, aliento y abrigo de nuestros sueños. ¡Wow! 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 ¡Qué belleza! Gracias por esa introducción. ¡Qué lujo! Yo, bueno, no me equivoqué al decir que es un honor, Antonio, tenerte hoy en la coanimación y que además prometes un contenido de valor que se agradece mucho en estos tiempos tan revueltos, ¿ah? Sí. Necesitamos, es que suceden cosas que nosotros no podemos manejar y muchas cosas son terribles o muchas cosas que uno quisiera que no pasaran, pero pasaban tanto a nivel político como económico como de moral sobre todo. Uh-huh. Pero yo le digo incluso a mis alumnos que no podemos hacer, nosotros no podemos manejar eso. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo el país que queremos desde nuestro espacio, al margen de ellos, porque es que con ellos no se puede contar. Y estamos haciendo el país que nos gusta, el país que queremos en el arte, en la cultura, en la literatura, en el periodismo, la otra gente, en la carpintería, los que trabajan en la carpintería, y cada uno en su espacio, los que limpian, qué importante es limpiar, aunque a veces menospreciamos eso. Entonces, la idea es que cada uno, desde su punto de vista, haga lo que necesita hacer. Fíjate, Gladys, me hablaba una antigua alumna que estaba en Argentina hace unos meses y estaba y me decía: profe, me siento triste, me siento apagada porque es que no paro de trabajar, estoy casi 24 horas y tú sabes cómo a mí me gustaba la danza y también la actuación y aquí no puedo, no tengo tiempo y estoy como desesperada. Y entonces yo le dije, y esto un poco se lo digo también a todos los que nos escuchan: ya va. Tu artista necesita primero un sitio donde dormir, donde descansar. Eso es muy importante, no tiene que ser un sitio de lujo, pero tiene que ser un sitio limpio y seguro. Tu artista necesita comer, alimentarse y alimentarse bien. ¿Quién va a alimentar a tu artista? Tú. Entonces, lo primero que vas a hacer va a ser eso, sin desesperarte, sin perder tu norte, porque estoy seguro que después tú vas a empezar a ver en donde tú estás trabajando, en la ciudad que sea, un sitio donde va a haber una clase de baile o de actuación o de música o de canto en el que tú puedes hacerlo y empezar a darle forma a tu sueño abriendo un pequeño espacio. Pero si te desesperas, el espacio no va a surgir.
hace como un mes me llamó diciendo, ay, profe, estoy feliz porque conseguí los miércoles un sitio donde dan danza y estoy haciendo, y me siento muy bien. Entonces, ¿qué significa eso? Yo digo siempre, Gladys, yo me siento privilegiado no porque sea más importante que nadie. Cuando uno sale en la televisión, y tú lo sabes, uno no es más importante, es más conocido, porque fíjate, deja de salir en la televisión ya no eres importante, no, deja de ser conocido, que no es lo mismo. Pero no te puedes olvidar de tus sueños. Y yo me siento, como te digo, privilegiado porque estoy haciendo lo que me gusta y por eso le doy gracias a Dios y al universo. Pero si tú estás haciendo algo que no te gusta, dale gracias a Dios y al universo, porque eso que no te gusta te va a ayudar a conseguir lo que te gusta. Y eso es un poco lo que hizo esta chica. Es decir, es más, yo llegué aquí hace 40 y tantos años. Yo llevo más de 40 años aquí en Venezuela. Y cuando llegué, yo ya estaba graduado, era profesor y hacía mil cosas, pero tuve que hacer de todo. Tuve que limpiar y recoger un montón de cosas al principio. Y no me sentía mal por hacer eso. Me sentía que tenía que hacerlo y tenía que hacerlo bien. Porque si me hubiera sentido mal, todavía estaría limpiando. Me explico, es decir, siempre lo que yo estoy haciendo, ponerlo en el camino de mi sueño, aunque no sea exactamente lo que la idea es que cuando me monto en el autobús de Caracas, que va para Altamira, yo sé que va a ser me voy a tomar el autobús de Altamira, no voy a tomar otro, porque esa es la idea, aunque tarde más, Claro. porque es un poco ese ubicado. Entiendo perfectamente lo que dice. Y de hecho, hace poco yo trataba en una de mis publicaciones en Instagram, Antonio, el tema del manejo del tiempo, porque al final nosotros tenemos, bueno, o sea, un presente con 24 horas, de las cuales, por supuesto, hay que usar por lo menos 8 para descansar y que no se les da tan fácil el sueño, pero de hecho especialistas dicen, es vital para la salud, vital. El cuerpo necesita, la mente necesita tomarse esas horas de sueño, pero sueño además adecuado, ¿no? En sus diferentes fases. Pero del resto, todas esas horas, a veces hay personas que se complican con una sola actividad. Una sola actividad. O sea, vamos a suponer, tienes mucho trabajo y de hecho nos pasa que la mayoría, bueno, dedicamos muchas horas al trabajo, pero siempre procurar aprovechar al máximo el resto, ver cómo se hace para lograr diversificar ese presente y entre otras hacer lo que usted está mencionando, esas cositas que a uno le dan felicidad, porque bueno, son parte de la pasión y vas avanzando en ese punto hasta que finalmente el trabajo quizás si no te gusta te lleve a eso otro. Entonces hay personas que se enredan mucho con los tiempos y lo que uno ve de repente en minutos hay quienes lo ven así como que en días, voy a hacer, ¿qué vas a hacer? Una cosita. Y aquí hay toda esa planificación para una actividad. Mientras a lo mejor hay otro que ya llevó 10 Tú sabes y que se organizó. hay algo que no valoramos y es que lo que más valioso que tenemos es el tiempo. Porque el tiempo pasa inexorable y no se recupera. Tú puedes recuperar dinero, puedes recuperar cosas materiales, casas, etcétera, pero el tiempo no. Y entonces la idea es que uses el tiempo para aquello que quieres hacer, para el sueño que tú tienes y que además tiene que ver con lo que tú traes aquí. Es decir, cuando uno nace, si tú eres religioso, tú crees, Dios te puso una semilla ahí, te puso una esencia. Si no, bueno, el universo, la vida, te puso lo que hoy podríamos llamar un software original. Es decir, ese software original que viene preparado para desarrollar un programa que ya está ahí. Y nadie te puede cambiar el software porque entonces te ponen un clon y ese clon se llena de virus. Y entonces uno no es feliz porque no está haciendo nunca aquello que quiere hacer y se enferma, se empata con gente que no debería empatarse, que maltrata, etcétera, etcétera. Fundamentalmente porque se olvida de su esencia, de la semilla, del software original. Y el arte es el que nos ayuda a conectar precisamente con esa semilla que es la que nos da sentido. Porque los sueños te avisan, si tú te olvidas, te avisan en el camino. ¿Cómo Sí. te avisan? Un pequeño accidente, una enfermedad, eso. Un dolorcito en la espalda. Hoy me Sí, lo avisó, haciendo la cama. Aquí ando con una contractura en la espalda. bueno, eso Pero que tiene un peso por ahí que tienes que revisar. Fíjate que la espalda, la columna, es la que sujeta fundamental, la base del cuerpo humano. Entonces, todo lo que tiene que ver con la columna tiene que ver con la base. ¿Cuáles son las cosas que sujetan a la vida del individuo? La vivienda, el amor, la pareja, la familia, el trabajo y el resto, digamos, por los sueños. Es decir, si hay algo que está ahí, entonces la espalda se resiente.
se resiente por alguno de esos la fundamental. Bueno, voy a revisar, pero aquí ando, ¿no? Igual entusiasmada con este programa como siempre, porque sí, también es una bendición, igual que le pasa a usted, el poder... No me hables de usted, por favor. Me cuesta, profesor. Bueno, como tú quieras, como tú te sientas más cómoda. Como te sientas más cómoda. Pero lo que le quería decir es que igual que usted, yo amo lo que hago, entonces no siento que trabajo. O sea, a mí más bien me tienen que, bueno, las muchachas presionar para que deje de hablar. Me cuesta manejar el tiempo cuando ya me ponen al aire en programa de radio o en televisión o en general, porque me encanta esto. Y el comunicar, ahí voy a entrar en otro terreno. Usted además tiene, profesor, esa buena mezcla de educación, de lo que es el criterio de educador con el criterio de comunicador y el criterio en la actuación y esa sensibilidad propia de las artes escénicas. ¿Cómo lo ha transmitido, cómo lo ha utilizado en el ejercicio también, por ejemplo, como coach de actuación? ¿Qué enseña, qué remarca a sus alumnos? Claro, el de coach siempre normalmente se hace personalizado, ¿no? Es decir, yo hice coach en Radio Caracas mucho tiempo, a Jessica Grau, Norqui Batista, a Gabriel Montilla, un montón de gente. Entonces mi trabajo ahí es ayudar con por ejemplo, el de Norqui es que tenía 3 papeles en la estrambótica de Anastasia, y mi trabajo ahí era más ayudarla técnicamente, incluso porque cuando tiene que hablar con la otra, con la hermana, que lógicamente es ella, hasta la mirada hay que saber dónde mirar. Es decir, pero siempre entro en comunión con el director, qué es lo que quiere el director, qué es lo que quiere comunicar, y con el actor o la actriz, precisamente para conseguir lo que el director quiere, lo que quiere contar en la historia. Y yo le ayudo a construir los personajes, le ayudo, pero nunca yo no monto escenas, yo no le digo cómo tienen que hacerlo, sino le ayudo en ese camino, porque la construcción de un personaje es un viaje como la vida de uno, es un viaje que uno tiene que ser como un detective privado que va viendo por dónde yo puedo buscar y conectar con el alma del personaje para llegar pero tengo que estar abierto, porque si yo no me abro no hay manera que el personaje entre. Entonces juego, escucho señales, veo además la información. El personaje está en la calle, quiero decir, en la realidad. Sí. Y eso es lo que hago, la observación, que es fundamental para los periodistas, para la vida, para los periodistas, para los policías, para los actores, y para la vida en general, porque si tú no observas la vida y no escuchas lo que la vida te está enseñando. Además la vida siempre te dice cosas, te dice mensajes. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba trabajando en esa época que estaba limpiando, y cuento algo que para mí me maravilló mucho, porque estaba cansado. Yo decía, concha, yo vivía en un apartamento de 3 habitaciones, 2 baños, tenía carro, y aquí estoy en una habitación compartida. Y empecé como a sentirme mal, triste, y de repente tenía una escoba en la mano en ese club donde estaba trabajando. Y se me paró una mariposa azul maravillosa en el brazo. Ella se quedó mirándome, yo miré a la mariposa y me acordé de lo que decía Facundo Cabral. Tú no estás deprimido, lo que estás es distraído mirando para donde no es. Tengo una mariposa hermosa que me está mirando, me está diciendo la vida es bella, no fácil. La vida es bella, no fácil, cuidado con eso. Me encanta eso. Y entonces yo dije, ¿qué hago yo? Sintiéndome triste, si además estoy súper joven, tengo un montón de cosas, y me puse a limpiar mejor. Y quiero compartir algo que siempre lo cuento. Yo trabajaba en ese sitio, era la Hermandad Gallega, donde iban mucha gente de Venevisión a comer allí, actores y actrices. Una de ellas era Florelena González, a la que yo admiro y quiero muchísimo. Y a mí me gustaba, yo decía, qué mujer tan bella. Además la había visto en la televisión, qué bien trabaja. Me quedé un día mirándola, que estaba allí, y yo dije, yo un día voy a trabajar con esa mujer. Con mi escoba y mi cuestión ahí sin que nadie me conociera. Eso estoy hablando del año 1982. Y a principios del año 2000, en Venevisión precisamente, hice una novela que se llama Aunque mal pague, y Florelena González era mi esposa en esa novela. Aparte que ella había conocido, que ella además es una actriz súper extraordinaria. Entonces, los sueños, cuidado con lo que sueñas, porque se puede cumplir. Y cuidado con la palabra, el poder de la palabra también. El poder, precisamente. Que dicen que es ley.
Porque yo sé que si lo dejo, yo me quedo aquí pegada con usted escuchándolo. Para mí ya eso es un vamos programa. Pero como la idea es que vamos usted a seguir el libreto, vamos a seguir el libreto. Vamos a seguir los entrevistados también para que podamos Claro, aprovechar con usted como coanimador, sacarle punta a los invitados y los temas que tenemos que me encantan. Por cierto, para cerrar, rapidito, Mediterráneo, ¿por qué le escogió para presentarlo de Joan Manuel Serrat? Porque yo nací en el Mediterráneo y el Exacto. Mediterráneo es una forma de ser, una forma de vivir, una forma de ver. El Mediterráneo, comparado con el Caribe y con el Océano Atlántico, es una piscina, eso es mucho más cerradito y hay una cultura, y está la cultura de la comida, la cultura de la música, la cultura de la calle, la cultura de las costumbres. Yo viví en un cuartel, mi papá era militar y era muy serio, muy rígido. Además, en la época de la dictadura tenía mi madre, que era la que se encargaba de repartir amor a raudales. Y entonces el Mediterráneo que está ahí, que yo nací en el Mediterráneo, porque yo nací, eso te da una identidad. Claro, también te quiero compartir algo. Cuando toda la crisis 2016-17 me decían, profe, pero ¿por qué esto no se va para su país? Si con la situación está tan fea. Y yo le dije, ¿cómo me voy a ir para mi país si yo ya estoy en mi país? Porque Venezuela es mi país. Yo llevo más de 40 años. Claro, yo no renuncio a mis raíces. Sin mis raíces no sería nadie. Un árbol sin raíces se cae, se tumba. Mis raíces andaluzas. Yo nací en Almería, en un pueblito de Almería. Entonces las raíces son muy importantes, y el Mediterráneo, el mar, que me encantaba mucho, y entonces me define mucho esa canción. Claro. Porque yo nací en el Mediterráneo y también tengo esas cosas de Mediterráneo, igual que ahora tengo el Caribe metido en la sangre. Entiendo perfectamente, una buena mezcla, por cierto, ha resultado en usted. Y vamos a cerrar esta parte con esa capsulita que nos da Luben Manso. Luben Manso es psicólogo y se especializó en onomástica. Y bueno, hablando, usted me mencionaba lo del nombre, qué importa el nombre, pero igual esto nos dice del significado de Antonio. Hola Gladys, el nombre del coanimador del programa de hoy, Antonio, es un nombre que llega a nosotros de la antigua Grecia. Proviene de Antone, que es el nombre del principal hijo de Hércules, por lo que representa tener la herencia de la fuerza. Pero también proviene de la palabra Antos, que significa flor, símbolo legendario de la sensibilidad. Por eso se dice que Antonio es un nombre de liderazgo, ya que un buen líder necesita tener la fortaleza para superar los obstáculos, pero la sensibilidad, delicadeza y tino para dirigir a las personas. Pueden comunicarse conmigo a través de @luben.manso, Luben con B alta o B labial y Manso con Z. Gracias y hasta la próxima. ¡Guau! Bueno, qué responsabilidad con todo lo que me dijo. O como dicen, el nombre marca de una u otra manera, pero también sí, la persona hace el nombre, ¿no? Sí, en realidad el carácter de uno se forma de muchas formas, valga la redundancia. Es decir, tiene la genética, tiene los estudios, tiene la influencia del país donde vive, del clima. Y el nombre también define, porque si te ponen, yo por ejemplo, uno de los ejercicios que hago en mis cursos es conexión con el niño interior, y les mando a que investiguen su nombre, porque eso le ayuda a conocerlo. Porque el trabajo nuestro es conocerse. Precisamente la primera fase que hacemos de nuestros cursos es el instrumento, trabajamos el instrumento que es uno, y conocerse es fundamental. Y el nombre, pues mira, a mí me pusieron, yo pongo mi ejemplo, como digo, a mí me pusieron Antonio, y significa, me pusieron eso porque mi abuela se llamaba Antonia y mi tía también se llamaba Antonia. Entonces, algo de eso, de esa persona yo llevo. Por ejemplo, mi abuela era muy autoritaria, muy dogmática, era muy rígida, ¿no? Mi tía, sin embargo, era una loca maravillosa que echaba cuentos y se le olvidaba, y a la mitad del cuento y nos reíamos, era súper exagerada. Tan exagerada que una vez se pinchó el dedo, dice que se iba a morir, que había que llevarla al médico, y cuando la llevaron al médico, le dijeron al médico, a ver qué dedo te has pinchado, y decía, ay, no se acordaba dónde se había pinchado, una cosa tan grave. Pero además, hay una cosa mágica que tenía mi tía, que era muy generosa. Ella se había casado con un viudo, tenía una tienda de esos de ultramarino, una bodeguita. Y entonces él era muy, como dicen en España, muy agarrado, muy pichirre aquí. Y entonces, para que no se enterara, ella siempre me traía algo. Entonces se guardaba entre los senos caramelos, carritos. Siempre me regalaba unas medias, no sé por qué. Entonces me llamaba y me decía, Antonio, ven. Y entonces me sacaba
de su seno unos caramelitos. Ajá, una caramela. Y entonces yo veía los senos mágicos de mi tía Antonia. Eres una maravilla, además muy graciosa ella. Entonces yo tengo un poco esa locura de mi tía Antonia y un poco la rigidez también de mi abuela. De abuela, Antonia. Entonces, si nosotros averiguamos por qué me pusieron el nombre de un hombre de una telenovela, algo de ese personaje tienes tú también. No es que es todo, te va a ayudar a entender un poco por qué ciertas cosas son así, por qué te Sí, pusieron. sí. Bueno, ahora sí cerramos esta parte y inmediatamente vamos a hacer entonces ya el cierre de lo que es un poco revisar la trayectoria, obviamente el trabajo que ha hecho por más de 45 años en Venezuela como actor y como además orientador coach en la actuación. Nuestro coanimador de hoy, Antonio Cueva, pasa a la coanimación, a la conducción principal y yo me encargaré, bueno, simplemente de acompañarlo dentro del tiempo que nos queda de esta primera hora. No es mucho, ¿eh? Para Caracas solo son como 8 minutos, así que tenemos que apurarnos y luego ya la hora nacional. Permítame un segundo que voy a hacer publicidad y para hablar también de lo que son los servicios de Digitel.